oportunidad de asistir al ingreso del doctor Carlos Aguilar Salinas como miembro del Colegio Nacional, distinción muy privilegiada, puesto que los médicos que han o forman parte de este notable cuerpo colegiado son personajes, si bien de diferentes áreas del mundo de la medicina, de otras profesiones, e inclusive me atrevería a pensar como distinguidas personalidades de las ciencias, de la música, de las artes, de la literatura, los más notables en esos aspectos. El doctor Carlos Aguilar Salinas, cuando fue investido e ingresó formalmente, un distinguido médico amigo de todos nosotros le dio la bienvenida, y me refiero al doctor Adolfo Martínez Palomo. Él destacó, y me parece muy importante, en cuanto que el doctor Aguilar Salinas es médico cirujano, endocrinólogo y doctora en investigación médica. Él, desde luego, su doctorado lo obtuvo en el Instituto Politécnico Nacional. Él tiene una sólida reputación, señalaba Adolfo, académica, en la que se conjuntan la búsqueda de la verdad del investigador, la ciencia humanista del médico, la amplitud de miras del epidemiólogo y la generosidad del maestro y del divulgador oportuno, también porque es experto en el estudio de los principales retos de salud pública del país. Ni ninguno con más autoridad o mejor preparación para visualizar el camino que falta por recorrer. Ahí el doctor Adolfo Martínez Palomo, en la que el día de hoy destacaré que tiene más de 500 artículos en revistas indexadas y 80,000 citas, por mencionar alguno de sus temas. Sí es egresado, formado en Medicina Interna y Endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Desde luego tiene estancias en investigación en la Universidad de Washington, en la Escuela de Medicina, investigador F de los Institutos Nacionales de Salud, miembro y pues una presencia muy importante en la jefatura del Departamento de Endocrinología y Metabolismo. Creó la clínica de dislipidemias en este prestigiado instituto y desde luego también ha formado parte de cuerpos académicos dentro de la Academia Nacional de Medicina de México, y en las que ha formado esos grupos colegiados para revisar y ver el impacto que tiene, por ejemplo, la diabetes en nuestro país. Así también pues ha formado parte del Lancet en el estudio de pues este problema lacerante que es la diabetes. Así que pues las cifras de prevalencia que ha aportado y ha arrojado y que nos abordará y nos dará a conocer más de las enfermedades metabólicas que refiere el doctor Aguilar Salinas, pues son alarmantes, toda vez que refleja pérdidas de años de vida saludable, disminución de la productividad, aumento de la pobreza y saturación del sistema de salud. Ello nos explica el doctor Aguilar Salinas, la complejidad del reto de estos padecimientos, toda vez que tienen un sustrato biológico al que se aunan, tema muy importante, los determinantes sociales y desde luego tema por lo que lo hemos traído, el problema de la equidad o inequidad
en la accesibilidad, tanto en la prevención como el tratamiento de esta lacerante enfermedad. Así que, pues, no quisiera yo dejar de felicitar al doctor Carlos Aguilar Salinas por su ingreso al Colegio Nacional, y más adelante, después de escuchar su conferencia magistral, habremos de hacerle un reconocimiento por parte de la comunidad de Medicasur. Entonces yo quisiera pedirle al doctor Aguilar Salinas nos acompañe, y le dejo pues esta tribuna para escuchar su conferencia magistral. Buenas tardes a todos y a todas. Expreso mi profunda gratitud al doctor Manuel Ruiz de Chávez por sus palabras y por la oportunidad de convivir esta que también es mi casa, o que formo parte de la sociedad de Medicasur desde hace más de 25 años. Es un privilegio compartir el gozo de incorporarme al Colegio Nacional y ser un representante en este cuerpo colegiado de élite de nuestra comunidad. El tema que el doctor Ruiz de Chávez me ha pedido hablar es sobre la magnitud y el impacto, y sobre todo la investigación para resolver los retos que representa la diabetes. La diabetes es la segunda causa de muerte. Ha sido motivo de preocupación de las 4 administraciones más recientes, y pese a todas las acciones que se han implementado, no se ha logrado la respuesta esperada. Tan solo los datos liberados hace unos cuantos días del número de decesos relacionados con diabetes muestra que la mortalidad, después de sufrir un pico muy importante durante la epidemia de COVID, ha regresado nuevamente a cifras similares a lo que se tenía en el 2019, y que no se observa una tendencia a la baja. Y lo mismo está sucediendo con la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades metabólicas. Debido a las condiciones étnicas, sociales y económicas de nuestra población, México es uno de los países que sufre la mayor carga de enfermedad a nivel global. Estos datos del grupo de la carga de enfermedad, donde hemos tenido la oportunidad de aportar información, muestra que nuestro país es uno de los países con mayor carga en el continente americano y a nivel global. Y además que la tendencia es a la alza. La tendencia se incrementa por múltiples factores, por la distribución de grupos etarios de nuestra población, por los fenómenos migratorios, y esto se refleja en un creciente número de casos y en una prevalencia mayor. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud, en los cuales he tenido el privilegio de compartir desde el primer reporte, muestra que en 1994 la prevalencia total era de 6.7 y la más reciente del 2022 es de 18.3. Es decir, en un periodo relativamente corto de tiempo se ha triplicado la prevalencia. Y desafortunadamente el porcentaje de casos que conocen el padecimiento sigue estando por debajo de los estándares internacionales. Casi el 35% de las personas que viven con diabetes desconocen su condición, aunque paradójicamente este es el área donde ha habido más avance, dado que para el año 2000 era solamente el 50% de la población con diabetes que conocían su condición. Desde mi punto de vista, hay 3 grandes áreas de oportunidad que con investigación y con política pública se podrían modificar a mediano plazo y que ha sido logrado en otros países. El primer reto es que un alto porcentaje de nuestra población tiene la susceptibilidad para desarrollar diabetes y que se encuentra en una etapa temprana
que de ser detectados se podría retrasar o evitar el desenlace final. El indicador principal es la definición del síndrome metabólico, que como les mostraré más adelante, es uno de los mejores predictores de la incidencia de la enfermedad. El segundo reto es la detección de las personas que viven con diabetes y lo desconocen y que, como les mencionaba, sigue siendo cercano a la tercera parte. Es decir, el número de personas que viven sin diagnóstico podría ocupar la población total del estado de Tlaxcala, de Aguascalientes, y sin conocer el gran riesgo al que se encuentra. Y finalmente, el tercer reto es la eficiencia terapéutica. A pesar de los avances, todavía un porcentaje muy importante de la población persiste, a pesar del diagnóstico, de que reciben tratamiento médico, que tienen consultas de manera regular, persisten en descontrol. Y esto no se aplica solo a la hemoglobina glucosilada, sino a todas las metas principales considerados como objetivos terapéuticos, es decir, la hipertensión arterial y los lípidos sanguíneos. Nuestro sistema, hecho para tratamiento de enfermedades agudas, tiene un mal desempeño en el manejo de padecimientos crónicos. Y eso fácilmente explica por qué es la segunda causa de muerte, la primera causa de discapacidad y una enfermedad con un impacto social creciente. En cuanto al primero de los puntos, es fundamental entender que la diabetes es un desenlace que ocurre después de 15 o 20 años de iniciado. Por lo tanto, existen múltiples áreas de oportunidad en las cuales se podría incidir. Por ejemplo, la salud perinatal. Si se tuviera un programa de salud perinatal de cobertura nacional con indicadores y con vigilancia permanente, se podría tener en los primeros 1000 días de vida impactos notables en la diabetes y otras enfermedades metabólicas. La lactancia materna insuficiente y el uso de alimentos sucedáneos de manera inoportuna, eso es otra de las áreas de oportunidad. La detección de los trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia, el acceso inequitativo a un estilo de vida saludable, el creciente impacto de la obesidad infantil, vista como un problema social, no solamente un problema biológico, porque desafortunadamente en nuestro entorno la obesidad infantil es un marcador de inequidad y de problemas en la dinámica de la familia más que un problema biológico. Posteriormente, en la segunda y tercera década de la vida, pese a que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, todos los mexicanos tenemos al menos un contacto con un profesionista de la salud al año, la mayor parte de las condiciones que preceden a la diabetes pasan sin ser diagnosticadas y tratadas. Y el entorno favorece el creciente impacto de la obesidad en nuestra población. Otra área de oportunidad perdida es la prevención y tratamiento de la diabetes gestacional, una condición de alto riesgo que, dado que la tasa de natalidad en nuestro país es de 2.3 embarazos por mujer, representa casi 6 kilos de peso, lo cual acelera el proceso para la conversión de diabetes debido a la falta de detección y seguimiento de estos casos. Por ende, nuestra población inicia el padecimiento de edades tempranas y vive sin ser diagnosticada por varias décadas. En nuestro grupo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, identificamos como área de oportunidad que no existen o existe muy poca evidencia de estudios de incidencia. Es decir, necesitamos modelos predictivos que identifiquen en nuestra población cuáles son los mejores indicadores para establecer programas de medicina de precisión y de prevención. Pudimos evaluar un score poligénico, un score basado en datos clínicos, y lo que encontramos fue que la definición de síndrome metabólico
propuesta por el Programa Nacional de Educación en Colesterol. Es el más sencillo y el más poderoso predictor del desarrollo de diabetes a 3 años. Esta cohorte, que representa adultos aparentemente sanos viviendo en el centro del país, registró 330 casos incidentes de diabetes, en los cuales contamos con metabolómica, genómica, datos clínicos y de seguimiento en su gran mayoría. Asimismo, junto con el grupo de enfermedades crónicas del Imperial College, hemos estado trabajando en modelos que permiten identificar la heterogeneidad de las enfermedades metabólicas y con esa información ver qué acciones o qué perfiles son los que debemos identificar en la medicina de primer contacto. Este artículo, recientemente publicado en una de las revistas de mayor impacto en endocrinología, muestra la heterogeneidad de la obesidad y de las enfermedades metabólicas en la población mexicana. No es lo mismo tener enfermedades metabólicas a los 30 años que a los 60 años, porque los componentes y los gastos en salud que representa cada una de ellas es totalmente diferente tanto en hombres como en mujeres. En México, uno de los fenotipos más comunes, que es el obeso metabólicamente sano, es decir, personas con un exceso de adiposidad pero que no tienen enfermedades metabólicas, es mucho más común que en otras latitudes. Sin embargo, este fenotipo prácticamente desaparece después de los 60 años, lo cual habla que no es un estado, es una etapa, y que la mayor parte de las personas que aparentemente son resistentes al desarrollo de enfermedades metabólicas o van a ganar peso y se enfermarán, o el paso del tiempo hará la tarea. Para poder generar soluciones de corto y mediano plazo, sin duda la investigación clínica debe de jugar un papel preponderante. Todas las enfermedades metabólicas es un área de alta competencia, donde a nivel global tanto se aplican las tecnologías de primera línea o se crean los consorcios y las colaboraciones de mayor tamaño. Por ende, es muy difícil que un país en desarrollo pueda generar innovación o que sea un motor de cambio en este tipo de temas. La OCDE hace casi una década presentó un documento sobre cómo innovar en el campo de las enfermedades metabólicas, indica algunas de las líneas de trabajo a nivel global, pero insiste que los países en desarrollo pueden hacer contribuciones muy importantes enfocándose en la información local. Y eso ha sido la estrategia que nuestro grupo de investigación ha tomado. En México, desafortunadamente, existe carencia en datos representativos de nuestra población o de nuestro sistema de salud en muchos temas, y nuestra meta fue aportar esa información. En el área global, la investigación en diabetes ha sido a una velocidad de gran impacto. En menos de 10 años, de contar solamente con 3 o 4 alternativas terapéuticas, ahora tenemos con un sinfín de fármacos y habrán muchos más en los siguientes 10 años, y la forma en que elegimos los medicamentos está basado en el perfil del paciente para prevenir complicaciones y no en la posibilidad de un individuo para lograr el control metabólico. Asimismo, se encuentran en desarrollo nuevos fármacos con múltiples blancos terapéuticos, es decir, una sola molécula puede incidir en más de un desenlace o un mecanismo de acción, lo cual se diversifica además con tiempos de administración más prolongados o vías de administración más cómodas. Sin duda alguna estamos presenciando una revolución en la forma de tratar las enfermedades metabólicas. Y también una de las áreas de innovación es la identificación con métodos reproducibles y calibrados a cada población de la heterogeneidad de las enfermedades metabólicas. Y la diabetes no es la excepción. En un trabajo que cambió buena parte y que cambiará
buena parte de la forma de manejar la diabetes. Se describieron varios subfenotipos de diabetes en población caucásica, y esto se ha extrapolado por nuestro grupo y otros a las poblaciones en desarrollo, que son los con los que viven mayor impacto de la diabetes. Estos 4 subgrupos son la diabetes relacionada al envejecimiento, la diabetes relacionada a la obesidad, estas 2 formas moderadas a leves, y 2 formas graves relacionadas a resistencia a la insulina y a una deficiencia severa en la secreción de insulina. Como pueden ustedes observar, cada uno de estos fenotipos tienen pronósticos diferentes, tipos de complicaciones distintas y momentos de la vida distintos donde se pueden tener mayor incidencia, y por lo tanto requieren de esquemas de manejos adaptados al perfil de la población. Estos subfenotipos han sido motivo y réplica en múltiples estudios, y han demostrado que, por ejemplo, la diabetes relacionada a envejecimiento es la que tiene un mejor pronóstico, y que la mayoría de estos casos no fallecen por complicaciones relacionadas a la diabetes, o su complicación mayor son los eventos vasculares. En contraste, las formas severas relacionadas a deficiencia en la secreción de insulina o en la resistencia a la insulina son las que tienen peor pronóstico y tienen mayor tasa de complicaciones microvasculares, caracterizada por una deficiencia severa en la secreción de insulina, y por el contrario, las complicaciones macrovasculares y microvasculares cuando está la resistencia a la insulina como defecto prioritario. Sin embargo, cuando desde el inicio se vio que estos subfenotipos no son condiciones, son etapas. Por ejemplo, los casos de deficiencia severa en la secreción de insulina, muchos de ellos están relacionados a descontrol glucémico crónico. Cuando estos pacientes logran el control glucémico, cambian del tipo de subfenotipo para volverse relacionados a obesidad o relacionados a resistencia a la insulina, y por ello este método permite una adecuación del tratamiento. El método original consideraba a la insulina, al péptido C, como parte de los parámetros para hacer la clasificación de los casos, lo cual en países en desarrollo lo hace un poco viable. Por ello, nuestro grupo generó, usando los métodos de inteligencia artificial, un nuevo abordaje para aplicar modelos con los recursos que existen en nuestro ambiente para hacer los subfenotipos. Y afortunadamente se logró estos modelos usando lo que cualquier médico de primer contacto tiene al alcance, que es glucosa, índice de masa corporal, edad, perímetro de cintura y el perfil de lípidos, junto con la hemoglobina glucosilada. Pudimos hacer la misma estratificación de los subtipos de diabetes en nuestra población. Se generaron 4 modelos diferentes, el último de ellos fue el más exitoso, y para hacerlo accesible a la población se generó una herramienta en la cual ustedes meten los datos que solicita la herramienta y automáticamente les da el subfenotipo de diabetes que corresponde. Esta herramienta está en la página del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en el apartado de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas. Y este es útil para identificar el abordaje inicial en el tratamiento, evaluación y seguimiento de los pacientes. Dicha herramienta fue calibrada y aplicada en la Encuesta Nacional de Salud de 2016 en un estudio genético en el cual contábamos con datos de Exomac, que es una colaboración con el Instituto Brot, el estudio Sigma, en el estudio de incidencia de diabetes que les hablé hace unas láminas atrás, y en los datos de CAIPADI, que es un centro en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que ha mejorado las prácticas en la atención de diabetes.
Y lo que encontramos que este método es útil en nuestra población. Desafortunadamente, el fenotipo más común en la encuesta nacional de salud es el relacionado a deficiencia severa en la secreción de insulina y que la gran mayoría de estos casos se encontraban en descontrol severo. Es decir, no es por el fenotipo o la etnicidad de nuestra población, sino por la falta de acceso a los servicios de salud con calidad. Asimismo, en la cohorte de seguimiento de Sigma y de CAIPADI, pudimos confirmar que al mejorar el control glucémico, estos migran y cambian su evolución, pero aquellos que se mantienen como de deficiencia severa en la secreción de insulina o que tienen resistencia severa a la insulina, tenían mayor riesgo de enfermedad renal, de desarrollo de neuropatía, de enfermedad metabólica por acumulación de grasa y de retinopatía. Es decir, desarrollamos herramientas calibradas a nuestra población que cumplen con la misma finalidad de las originalmente generadas. Y además nos permite ver la evolución de los subtipos de diabetes en datos de base poblacional. Esta información proviene de la Encuesta Nacional de Estados Unidos y pueden observar que no todos los subtipos de diabetes se han incrementado en los últimos años. Es sobre todo el relacionado a la obesidad el que explica el crecimiento de la diabetes en Estados Unidos. Se encuentra en proceso de hacer el mismo análisis con los datos disponibles en las encuestas nacionales más recientes. Por todo lo anterior, debemos de movernos un poco hacia el enfoque local y usar las herramientas de inteligencia artificial para nuestra población. Tal es el caso de los scores poligénicos para clasificar la diabetes. Gracias a la participación en el estudio Sigma, nuestro grupo forma parte de todos los consorcios de estudios genéticos en diabetes y recientemente se propuso un score poligénico para hacer una subclasificación de la diabetes usando los diferentes polimorfismos que determinan los mecanismos de acción de la enfermedad. Estos datos clasifican a la diabetes en 5 subfenotipos, basado en que si el defecto principal está en el hígado, en el tejido adiposo, en el sistema nervioso central, en las células beta, y utilizando estos polimorfismos pensamos que en corto plazo se podrá predecir la evolución de los pacientes y en el caso de los hijos de los casos índice, identificar las personas con mayor riesgo de tener formas severas de diabetes. Enfocándonos ya a las peculiaridades de la diabetes en nuestra población, es reconocido que las poblaciones latinoamericanas y del sur de Asia tienen peculiaridades que los distinguen de las poblaciones caucásicas. La diabetes aparece a edades más tempranas, se requiere de un menor índice de masa corporal para que aparezcan las complicaciones metabólicas. El sustrato genético de nuestra población se caracteriza por alelos de susceptibilidad que son distintos al de las poblaciones caucásicas y nuestra población tiene mayor riesgo de algunas complicaciones como la nefropatía diabética. Haré énfasis en algunos de los trabajos de nuestro grupo en este tema. El doctor Rull, que fue el profesor que nos enseñó la práctica de la endocrinología a un alto porcentaje de los endocrinólogos mexicanos, fue el primero en identificar con observaciones clínicas que en nuestra población había un porcentaje mayor de adultos jóvenes que desarrollaban diabetes. Y de ahí se crearon análisis parciales en todas las encuestas nacionales de salud de la diabetes de inicio temprano. Este subgrupo son los que tienen el peor pronóstico, los que desarrollan una mayor tasa de complicaciones y además tienen mayores complicaciones para alcanzar el control glucémico. Además, como el médico de primer contacto no piensa el diagnóstico, son los que tienen una mayor tasa de subdiagnóstico. En la encuesta de 2012 representaban
el 40% de la población total que vive con diabetes son personas que inician antes de los 40 años. Es decir, 40% de las personas que viven con diabetes requieren una atención especial y tienen un peor pronóstico. En estos mismos artículos pudimos proponer una subclasificación de la diabetes de inicio temprano. 2/3 partes tiene un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado y el resto se comportan más como una diabetes tipo 1 con una deficiencia severa en la secreción de insulina. Es decir, aún en esta subclasificación no podemos hablar de una condición homogénea. Esto ha hecho que tanto en el sur de Asia y en población latinoamericana diversos grupos se han interesado y demostrado que tienen en común una menor secreción de insulina y que este es el factor primordial que determina la edad de aparición de la enfermedad. También se ha demostrado que tiene una mayor tasa de complicaciones, sobre todo las microvasculares y también de infarto del miocardio. En la actualidad estamos llevando a cabo una cohorte con cerca de 1,000 pacientes, la mitad con inicio temprano y la mitad con inicio tardío, y lo que hemos observado es que no parece existir una mayor susceptibilidad y que todo se explica por una dificultad mayor de las personas de inicio temprano para lograr adherencia al tratamiento y un control glucémico a largo plazo. Asimismo, la dificultad en la adopción de un estilo de vida saludable y en el perfil joven de esta población hace que sean los que menos acudan a consulta, los que menos traten la hipertensión, la dislipidemia y por lo tanto tienen un peor perfil más por factores sociales y culturales que por la severidad de la enfermedad. Un segundo peculiaridad en nuestra población es que desarrollamos la enfermedad con un menor índice de masa corporal. Esto no es exclusivo de las poblaciones latinoamericanas. La primera descripción se dio en la India, donde aquí les muestro 2 investigadores, uno británico y otro hindú, que tienen exactamente el mismo índice de masa corporal, pero su composición corporal medida por DEXA es totalmente distinto, siendo el hindú portador de una mucho mayor cantidad de tejido adiposo, sobre todo intraabdominal, y tiene mayor cantidad de enfermedades metabólicas. Esto nos obliga a pensar que hay un componente étnico, genético de nuestra población. Nuestra población se caracteriza por su heterogeneidad. Estos datos, generados también por nuestro grupo, hizo un análisis del bagaje genético de la población estudiada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y en nuestra población el 63% es un componente nativo americano, un 3% afroamericano y el resto de población caucásica. La gran mayoría de los estudios genéticos fueron realizados en población caucásica. El crecimiento del conocimiento de la genética de la diabetes ha sido exponencial. Pueden ustedes observar en el periodo de 2000 a 2017 el número de genes involucrados en diabetes, pues ahora el número de los involucrados en la diabetes es el doble del existente cuando se preparó esta lámina. Sin embargo, todos los genes mayores de la diabetes tipo 2 fueron descubiertos hace casi 10 años y todos los que se han identificado después tienen solamente contribuciones menores. Nuestro grupo, en colaboración con grupos en Boston y en UCLA, han descrito algunas de las variantes que otorgan esa susceptibilidad propia de nuestra población. Con la doctora Teresa Toussier, en el estudio Sigma, identificamos un haplotipo de riesgo en el transportador de lactato y piruvato, SLC16A11, como el motor principal para la mayor susceptibilidad en población mexicana. Y también se identificó que el 2% de las personas con diabetes en México tienen una variante en un gen que regula la diferenciación de las células beta
y que explica la menor secreción de insulina en este grupo. Asimismo, se han descrito genes de susceptibilidad para desarrollar niveles bajos de colesterol HDL, que es la dislipidemia más frecuente en México, genes de susceptibilidad para desarrollar hipertrigliceridemia, que es la segunda dislipidemia en nuestro país, y el gen clásico de la estetosis hepática fue descrito en población mexicoamericana. Haré énfasis solamente en este último estudio, el estudio Sigma, que confirmó que en nuestra población los mismos alelos de susceptibilidad que se observan en España están presentes y que nuestra población tiene una alta frecuencia de los alelos de susceptibilidad en TCF7L2, que es el gen mayor en la diabetes tipo 2. Pero el aporte principal de este estudio es que el 50% de la población nativa americana y el 25% de los mestizos tienen el haplotipo de riesgo en SLC 16A11, el cual juega un papel fundamental en el manejo del metabolismo intermedio. Para ese entonces no se sabía ni siquiera que SLC 16A11 estaba involucrado. Ahora hay varios grupos que están buscando considerarlo un blanco terapéutico, lo cual es difícil porque la regulación de lactato y piruvato es por múltiples transportadores, y además también se identificó que proviene de un proceso de selección genética. El genoma donde se encontró este alelo inicialmente es en el genoma Neandertal, que acababa de ser recién codificado por el grupo de la Universidad de Leipzig, y más tarde fueron merecedores del premio Nobel. ¿Por qué nuestra población, que no tiene un bagaje importante de población neandertal, conservó este haplotipo de riesgo? Es motivo de una colaboración en la actualidad con el grupo de la Universidad de Leipzig. Entonces, con ellos se ha tenido acceso a muestras desde la población indígena y hasta la población actual, y esperamos a mediano plazo poder identificar en qué etapa de nuestro mestizaje fue que se enriqueció estos haplotipos de riesgo y cómo SLC terminó teniendo una frecuencia selectiva en la población mexicana. Nuestro grupo y otros han descrito que este haplotipo de riesgo altera la expresión del transportador, disminuye la afinidad del transportador por una proteína chaperona, lo cual favorece la lipotoxicidad y el depósito de lípidos en los tejidos periféricos. Y algo que también desde la primera observación se encontró es que los portadores de este haplotipo de riesgo expresan la diabetes a edades más tempranas, en promedio 3 años antes que el resto de la población. Nuestro grupo hizo una caracterización bioquímica fisiológica detallada, haciendo biopsias de músculo, de grasa, de composición corporal, de estilo de vida, y confirmamos que los portadores de este haplotipo de riesgo tienen resistencia a la insulina, un tejido adiposo disfuncional caracterizado por adipocitos de gran tamaño que conducen a un estado proinflamatorio crónico. Y regresando a los subfenotipos de diabetes que hablé, los portadores del subfenotipo está relacionado con el subtipo de resistencia a la insulina y en menor medida con el subfenotipo relacionado a la obesidad. También debemos de trabajar, como lo ha hecho el doctor Correa, por identificar cuáles son los factores genéticos que explican la mayor susceptibilidad de nuestra población para algunas complicaciones como la nefropatía diabética, y a través de la cohorte que les he comentado pensamos que podemos aportar nuevos biomarcadores y scores poligénicos que nos permitan dar datos locales. Termino mi presentación hablando sobre la calidad de la atención en diabetes, que es el tercer problema de salud, la falta de eficacia de nuestro sistema de salud. Desafortunadamente, México tiene la peor combinación
en prevalencia con un gasto de bolsillo por la atención de diabetes. Somos muchos y además nuestro sistema de salud no cubre las intervenciones básicas, lo cual hace que el impacto social y económico de la enfermedad sea enorme. Somos el puntito que está en el extremo superior derecho de la lámina. Todo esto pese a que cuando comparamos el acceso a la atención es muy similar en México que en Estados Unidos en cuanto a tratamiento. El mismo porcentaje de la población de México y en Estados Unidos recibe tratamiento farmacológico. La gran diferencia es la calidad de la atención. Por eso era importante participar en los principales grupos que generaban recomendaciones y tuve la fortuna de ser incluido en el grupo Lancet, el cual como aportación principal fue identificar acciones puntuales que todos los países, utilizando la mejor evidencia disponible, tenían que implementar para reducir la carga de la diabetes. Se tomó como ejemplo los países que han logrado contener el impacto de la enfermedad, como es Japón y buena parte de los países europeos y de Oceanía. Utilizando esas lecciones, se generaron indicadores para medir de manera continua la calidad de la atención. Y esto descubre de una manera descarnada los problemas que tiene nuestro país. Por ejemplo, economías que tienen un menor poder en países de mayor complejidad social y política tienen desempeños en la atención de la diabetes mucho mejor que lo que tiene México. Les mostraré varias láminas que así lo prueban. Por ejemplo, este es el porcentaje de casos que conocen su diagnóstico. Colombia, Costa Rica, Honduras incluso tiene un mejor desempeño que nuestro país. Este es el porcentaje de casos que tienen una hemoglobina glucosilada menor a 8 y que estaban previamente diagnosticados. México está entre los países de pequeños y medianos ingresos con peor desempeño. Cosas sencillas como el control de los lípidos sanguíneos y el uso de antihipertensivos, alcanzando metas terapéuticas, estamos por debajo de los estándares internacionales. Esta es la que me parece la estadística que se puede mejorar a corto plazo. Este es el porcentaje de casos con diabetes diagnosticada que está usando una estatina. Es increíble que solamente 1 de cada 5 personas con diabetes tenga acceso a una estatina en nuestro país. El mismo documento Lancet generó modelos predictivos y si se implementaran estas acciones puntuales, cuánto se ahorraría cada uno de los países y se aportan datos para México. Y podría ahorrar prácticamente la misma cantidad que se gasta cada año en la atención de la enfermedad. Por ello, el documento señala las estrategias para lograrlo, identifica que casi lo que uno quiera hacer va a tener un impacto positivo en diabetes, ya sea creando clínicas, educando a los proveedores de primera atención de los servicios de salud, creando educadores. Casi cualquier cosa que ustedes hagan va a tener un impacto benéfico y de una magnitud similar. Y por ello, creo que lo que se hizo en el instituto creando el Centro CAIPADI es un ejemplo paradigmático de cómo las buenas prácticas clínicas pueden impactar de manera positiva y a corto plazo un entorno. El modelo CAIPADI, del cual tuve el privilegio de participar en la fase conceptual, ya ha sido implementado de manera magistral por el doctor Sergio Hernández, también miembro de nuestra comunidad en Médica Sur. Demuestra que con 4 visitas y una estructura adecuada de tratamiento, el paciente se puede hacer cargo de su padecimiento y cambiar la evolución de la enfermedad. Una de las ventajas de este modelo es que todo está programado. En cada visita se tiene un registro y un indicador a evaluar y cada consulta tiene un objetivo específico
que es medible a través de un expediente electrónico ex profeso. De tal manera que no hay forma de improvisar, no hay forma de que no se cumplan las acciones y por lo tanto se optimiza el uso de los recursos. Y esto no es exclusivo de la población mexicana, otros países en Latinoamérica lo han intentado. Esta lámina les muestra algunos de los esfuerzos. Sin embargo, si ustedes revisan cuáles de todos estos esfuerzos han sobrevivido el paso del tiempo, los podemos contar con los dedos de nuestras manos. La gran mayoría crecen, florecen, pero desaparecen por la falta de una planeación adecuada. Termino mi presentación con esta lámina. La forma de enfrentar la diabetes y la epidemia de enfermedades metabólicas siempre debe partir del nivel más alto de organización de nuestro país y debe de llegar en un periodo corto de tiempo a todos los miembros de nuestra sociedad. Desafortunadamente, esto es la excepción. Debe haber un consejo del más alto poder económico, político, social, educativo, que se encargue de desarrollar una estrategia nacional. Después un centro ex profeso que se encargue de implementar esa estrategia, haciendo programas y políticas terapéuticas. Una entidad independiente que verifique que estos indicadores se cumplan de manera regular y que induzcan una mejoría de la implementación. Sin embargo, esto en la práctica con sexenios es muy difícil de llevarlo a cabo. Todo se busca resolver en periodos cortos de tiempo, cuando esto toma por lo menos 10 años en que se tenga un impacto. Lo que sí ha sucedido es que la base, las sociedades, las comunidades médicas, las sociedades de pacientes se han organizado y han hecho ejemplos como los que les he mostrado en láminas anteriores, y tarde o temprano vamos a llegar al mismo objetivo, solo que por caminos mucho más tortuosos y que llevan más tiempo. Pero a final de cuentas todos, absolutamente todos, podemos hacer algo por contender con estos problemas metabólicos, siendo ejemplo a nuestras comunidades, generando la información que requiere nuestro país. Todos somos partes del problema, pero también todos somos parte de la solución. Muchas gracias por su atención. Me dice el doctor Carlos Aguilar Salinas si hubiera alguna reflexión, comentario a su magnífica exposición. Desde luego el doctor Correa Rotter, veo que tiene la mano levantada y agradeceré tu comentario, Ricardo. No hay micrófono. Muy bien. Pero si subes acá, no, y te invitamos a... Ven. Muchas gracias, Carlos. Doctor Víctor Nodal. ¿Perdón? Adelante. Muchas gracias, Carlos. Algo que queda sin ninguna duda es la trayectoria, la línea, el esfuerzo y tu capacidad de liderazgo. Hoy celebramos tu ingreso al colegio, pero también somos testigos de una realidad notable que admiramos todos tus amigos y colegas del Instituto y de Médica Sur. Una pregunta muy concreta. En una de tus diapositivas nos mostraste dos polos de población y seguramente te vas a acordar. En una eran dos grupos, uno arriba del otro, y nos dijiste que 2/3 partes estaban si entendí bien, en el peso, en más de 30 de índice de masa corporal, que tenían un comportamiento, y otro porcentaje estaba por debajo de 25 en la normalidad.
Mi problema para entender esto mejor es qué pasó con el grupo del medio que es tan grande. El 26 al 29, que es el sobrepeso, del que algunos no hemos podido salir y nos mantenemos en él, y que muchísima de la población padece, no estaba ahí caracterizado en esa presentación. ¿Cómo se comportan? ¿Diferente al obeso? ¿Más hacia el obeso o más hacia el otro grupo? Sí. El mensaje de esa lámina es que es un espectro. Mostré los polos, como bien mencionaste, pero las personas con sobrepeso, que ahora se les llama con exceso de adiposidad, se comportan más como el obeso que como el deficiente en secreción de insulina. Sin embargo, es un gradiente. También hay algunos casos en que también tiene una deficiencia en la secreción de insulina, o por cuestiones didácticas lo presenté en los extremos, pero sin duda es una gama de perfiles. Es un continuo. Muchas gracias, Carlos. Si hubiera otro comentario, doctor Víctor Nodal, no sé si quisiera hacer alguna reflexión. Gracias. No, nada más preguntar si en la consulta de primer nivel, de primer contacto, ¿qué tan valioso es que el paciente siempre sea probado en cuanto a su glicemia capilar y la medición de grasa corporal por algún medio, digamos por... ¿cómo se llama esto? Resistencia o algún medio electrónico para identificar la cantidad de grasa corporal? Muchas gracias por la pregunta. Creo que el papel de la glucemia capilar ha estado descontextualizado por mucho tiempo. La compra de las cintas, las lancetas, representa un gasto en salud muy importante. Y desafortunadamente la información que da para hacer el escrutinio también es muy limitada. Es de hecho un error y ninguna de las guías internacionales recomienda la glucemia capilar para hacer un escrutinio sistemático. O sea, si el paciente tiene un valor de arriba de 200, es muy probable que tiene diabetes, pero si en ayunas tiene un valor de 110 o 120, es indispensable hacer una medición en condiciones estandarizadas en sueroplasma. Entonces, estar haciendo escrutinios en los médicos, en los sitios de primer contacto con glucemia capilar resulta en un uso inadecuado de los recursos, con generación de incertidumbre en el paciente, de falta de seguimiento. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió en Brasil en la administración de Lula pasada. Se generó una campaña nacional de escrutinio de diabetes. En todas las plazas, en todos los centros comerciales se abrieron centros basados básicamente en peso, talla, presión arterial, medición de glucosa capilar. Y la mitad del sexenio, del periodo de gobierno, se detuvo porque fue un fracaso. Se invirtió gran cantidad de dinero en Brasil y el porcentaje de personas diagnosticadas que a final de cuentas eran incluidas en un programa terapéutico era muy pequeño y el impacto en salud no se modificó nada. Por el contrario, el gasto en diabetes se incrementó sin lograr los objetivos inicialmente planeados. Entonces, creo que lo que se debe hacer es identificar cuál sea la metodología. Puede ser FINRIS, puede ser las categorías de riesgo de diabetes que propone la ADA. Aquellos casos que son de alto riesgo para tener diabetes, enviarlos al laboratorio a hacer un perfil de lípidos, una glucosa, y si está en riesgo, inmediatamente referirlos a un programa de tratamiento. Obviamente, si está con diabetes, pues iniciar un programa terapéutico. Pero no debemos de seguir usando. La glucemia capilar debe ser usada para las personas que ya están diagnosticadas, para hacer los ajustes
al tratamiento. Y en cuanto a la composición corporal, creo que la bioimpedancia es una herramienta útil, es una herramienta con pros y contras, es útil en la práctica clínica, pero debemos de conocer bien cuáles son sus limitantes y en qué casos no nos puede dar información que se tiene que complementar con otros métodos. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Pues yo quisiera pedirle, como parte de nuestro programa, a quienes le entregarán un reconocimiento por parte de la comunidad médica sur, tanto la dirección médica como la presidencia de nuestra sociedad de médicos, y desde luego un representante pues muy digno de los médicos endocrinólogos de nuestra institución, el doctor Rafael Vidal Tamayo, que pues iniciaran con alguna consideración, particularmente al doctor Rafael Vidal Tamayo. Hola, doctor, buenas tardes. Bueno, antes que nada, usted mencionó, nos recordó al doctor Rull como formador de muchos de nosotros. Tuve la fortuna todavía de ser formado por él, pero ahora creo que hay que darle reconocimiento al doctor Carlos Aguilar, que ha sido el formador actual de los endocrinólogos de este país. También quiero incluir al doctor Gómez Pérez y al doctor Sergio Hernández, que aquí estoy viendo también. Bueno, dentro de lo que usted nos habló ahorita, yo quiero preguntarle acerca de otras herramientas para un diagnóstico temprano en el área de prediabetes. Hay una herramienta que es una encuesta a través de internet que se llama Do I Have Prediabetes en Estados Unidos. ¿Qué tan útil sería extrapolar esta herramienta a nuestra población? Muchas gracias por tus palabras, Rafael. Creo que también la prediabetes, el cual es un término que ha sido muy controversial a lo largo de la historia, también es una condición heterogénea. Hay algunas personas que no pasan por esta etapa y de tener exceso de adiposidad o al contrario, tener un perfil de lipoatrofia, evolucionan rápido hacia la diabetes. Pero la gran mayoría sí pasan por esta etapa. Hay varios grupos que están buscando los subfenotipos de la prediabetes, usando la composición corporal, las alteraciones metabólicas asociadas y algunos incluso con datos metabolómicos, proteómicos o genéticos. Creo que a mediano plazo, estoy hablando de 10 años, podemos ya contar con herramientas en el celular para hacer la clasificación. Estos cuestionarios que refieres, el gran problema es la aplicación en la población. Se tienen que calibrar, validar, hacer los estudios y por lo menos mi impresión es que casi todos son muy sensibles, pero son poco específicos. El mejor ejemplo es el cuestionario que usa la Secretaría de Salud, en que los mismos médicos de primer contacto de los centros de salud ya no lo usan porque todo el mundo sale en riesgo. Entonces, ¿para qué me tomo el tiempo de llenar el cuestionario si ya sé que ellos miden la glucemia capilar o lo refieren a un laboratorio si es que es posible? Entonces, mientras no tengamos una validación por el usuario terminal, creo que todos tienen cosas buenas, pero ya su uso generalizado creo que necesitamos de más información. Gracias, doctor. Bueno, aunque ustedes no lo crean, yo fui residente de medicina interna y nutrición hace nada más 46 años, en 79 y 80. Y en la consulta de medicina interna nos tocaba ver, pues, gran cantidad de pacientes diabéticos y era verdaderamente frustrante la falta de adhesión a los tratamientos, a la consulta. Era desesperante ver cómo pacientes que podían haber mejorado
llegaban con el pie negro y con retinopatía diabética, ciegos, etcétera. Y pues los únicos recursos que teníamos ahí era hablar con ellos y tratar de convencerlos en la consulta. Entonces, realmente te felicito por el logro que has tenido aprovechando toda la infraestructura moderna como es los teléfonos, que prácticamente el 80% de la gente, aún de los niveles más bajos, lo tienen, y el poder citarlos, reforzarles, recordarles de sus citas. Y pienso que la experiencia que has tenido y toda esta metodología se puede o debe extrapolarse a todas las especialidades. Justo hoy en la mañana tuvimos en la sesión interhospitalaria un paciente con cáncer de testículo que por faltar a sus citas de seguimiento llegó ya en etapas muy avanzadas donde fue necesario quimioterapia y demás. Entonces, esta experiencia yo creo que puede y debe extrapolarse a muchos otros padecimientos, insuficiencia renal, cualquier paciente oncológico. Y pues te felicito nuevamente por tu recién reconocimiento y por la labor que has hecho, pero creo que debemos aprovecharla y compartirla en otros padecimientos y en muchas otras especialidades. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Cuando yo ingresé a nutrición, tú eras jefe de residentes de cirugía y todavía nos tocó convivir en algunas interacciones, yo correteándote, pidiéndote valoraciones, pero siempre siempre encontramos en ti un apoyo invaluable. Sí, yo creo que esta es la tendencia global, a optimizar los recursos y que todos los padecimientos de mayor impacto pues den un acceso equitativo de salud gracias a la tecnología. Hay varios esfuerzos en nutrición y en otros grupos para guiar al paciente oncológico para que llegue a tiempo, para que no tenga que esperarse un año en recibir radioterapia o quimioterapia, sino que se pueda localizar el lugar donde tenga acceso a ese servicio en el menor tiempo posible. Entonces, creo que tenemos que tomar lo mejor de la evidencia global y traducirlo en nuestro entorno, y que eso nadie lo va a hacer. Creo que uno de los comentarios que siempre decimos es que los pacientes están aquí, los problemas están aquí. Si no tenemos la apertura, la motivación e incluso el liderazgo, la capacidad de convencer a los tomadores de decisiones que sí se puede, nadie lo va a hacer. Entonces seguiremos quejándonos, pero cuando hay soluciones que están al alcance de nuestra mano, nada más es ponerlas en práctica. Gracias, felicidades. Hay algunos comentarios de nuestro público que ingresaron del medio virtual, entre ella María Murguía, que le felicita muy cumplidamente y pregunta a ella qué porcentaje de la población diagnosticada y con acceso a servicios públicos de salud tiene la posibilidad de tener tratamientos más adecuados. El resto de las preguntas habremos de comentarlas con el doctor Aguilar Salinas y por lo pronto, esperando su respuesta y posteriormente en el marco del programa, pedirle al doctor Alejandro Zavala sus consideraciones finales y proceder a la clausura de nuestro encuentro. Muchas gracias. Uno de los grandes esfuerzos de todas las administraciones ha sido el acceso universal a la salud. Creo que estamos reinventándonos continuamente, lo cual nos lleva a un punto de partida previo. Todos deseamos que este nuevo intento haga una realidad la democratización de la salud, y ojalá este programa llegue a todo el mundo y que realmente las personas que viven con diabetes o que están en el proceso de recibirlas tengan los estándares de tratamiento.
estos protocolos que se generaron, en los cuales Sergio estuvo muy involucrado. Creo que es un buen esfuerzo, una estandarización de las formas de tratamiento, pero lo importante es ponerlo en práctica, es convencer al médico de primer contacto que muchos años ha hecho siempre lo mismo, romper esa inercia y adaptarse a los recursos actuales y medirlos, sobre todo que no tengamos un expediente nacional con indicadores que nos permita identificar quién está haciendo bien las cosas, dónde se requieren los ajustes, es una de las grandes áreas de oportunidad y que desafortunadamente por cuestiones económicas no se ha atacado. Muchas gracias, doctor Aguilar Salinas. Y pues pasaríamos a la parte de las palabras del doctor Alejandro Zavala. Gracias, doctor Ruiz de Chávez. Doctor Aguilar, primero, felicidades por su extraordinaria presentación. Es una presentación que veríamos en algunos de los mejores foros del mundo. Es usted una muestra palpable de que cuando los mexicanos nos decidimos hacer algo bien, es difícil que alguien lo haga mejor que nosotros. Es un orgullo para nosotros como mexicanos, pero como miembros de Médica Sur y como miembros de la comunidad médica de nuestro país, tenerlo a usted, tenerlo con nosotros, aprender de usted todo el tiempo. Así que para mí es verdaderamente un honor haberlo tenido aquí y le agradezco profundamente que haya compartido esta información con nosotros. Sin duda me parece que la diabetes en nuestro país es uno de los mayores indicadores de lo que genera la falta de acceso a la atención médica y a la salud pública. Y cada vez vemos más los determinantes sociales de la salud. Lo vemos en la salud cerebral, lo vemos en la salud metabólica y cómo la pobreza y la falta de acceso a los sistemas de salud repercute a la gente que tiene menores recursos. Esto es una tristeza real en nuestro país y para quienes hicimos nuestro servicio social en comunidades rurales, alejados de todo, recordamos muy bien aquellos programas prioritarios que eran diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias y diarreicas. Tristemente vemos que por cuestiones de seguridad ahora nuestros pasantes, que eran un ejército enorme, que el doctor Gustavo Vaz Prada imaginó como un ejército de médicos entusiastas queriendo ayudar a nuestra población, lamentablemente ya no se van. Pienso que era el ejército más grande de nuestro país en salud, tratando de ayudar en su mejor momento, en su momento de más entusiasmo y más idealismo a la población nacional. Y esto me entristece, pero por otro lado me da alegría ver que muchos estudiantes, residentes se pueden ver inspirados en Rafa, en usted, porque necesitamos más endocrinólogos, pero necesitamos más gente que nos enseñe. Así que, doctor, le agradezco mucho nuevamente su presencia de corazón, el que esté aquí con nosotros. Para mí, para Médica Sur es muy importante. Y bueno, haber ingresado al Colegio Nacional, doctor, ¿qué le digo? Es una felicidad y un orgullo para nuestro hospital, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y con esto damos por concluido esta conferencia y desde luego pido a este selecto grupo de amigos que nos acompañen para entregarle el diploma de reconocimiento. Le van a pagar acá.
Gracias. Permiso.